Bienvenidas y bienvenidos a este curso de perfeccionamiento en uñas naturales online por Miau Nail Art. Lo primero, si no nos conocen, nos presento. Nosotras somos Miau Nail Art, somos hermanas y colegas. Por una parte estoy yo, que me llamo Paulina. Me pueden decir Paulina, Pauli, Pau o en redes sociales estoy como Pequi. Soy manicurista profesional, máster educadora, fotógrafa profesional y ex embajadora de Be Beauty Pure en Chile. Tengo 12 años de experiencia en el rubro, 6 años como máster instructora, tengo más de 25 cursos de especialización, certificación internacional con Be Beauty Pure Estados Unidos, soy co-creadora de Miau Nail Art y dueña de Miau Salón. Y también cuento con algunos premios nacionales e internacionales. Eso más que nada para que sepan quiénes son las personas que les van a dictar el curso. Y por otra parte está la Mau, que es mi hermana. Ella también es manicurista profesional, máster educadora. Tiene los títulos de educadora para las marcas Young Nails, Blue Sky y Cucho. Y es ex embajadora de diversas marcas. Ella tiene 14 años de experiencia en el rubro, 6 años como máster educadora, más de 30 cursos de especialización, tiene certificaciones internacionales en Holanda, es co-creadora de Miau Nail Art junto conmigo y dueña de la tienda Miau Nail Stickers. Y ella también cuenta con premios tanto nacionales como internacionales. ¿Qué vamos a ver en este curso? Tenemos muchas cosas que ver. El temario es uno de los temarios más amplios que hemos tenido en un curso online. En esta clase teórica vamos a tratar todos estos temas y luego en el módulo práctico ustedes van a poder ver todos estos videos. Ya entonces, vamos con el módulo teórico. Les recomiendo tomar apuntes. Vamos a partir hablando sobre anatomía de uñas. Si bien si están en este curso de perfeccionamiento es porque probablemente ya saben hacer uñas y ya saben harta información sobre uñas. Lo que queremos lograr en este curso es profundizar o actualizar los conocimientos, ¿ya? Por eso nunca está de más volver a hablar de temas que son de cursos iniciales como anatomía. Lo primero, ¿qué es la uña? La uña es una estructura semirrígida, se encarga de proteger la falange y la piel. También nos ayuda con nuestra motricidad fina. Las uñas, al igual que el pelo, no están vivas, excepto por la matriz. Por eso es que podemos, por ejemplo, cortarlas sin que nos duela. Está compuesta principalmente de células muertas de queratina, formando entre 80 a 150 capas en total. Un poco de agua, lípidos, aceites, minerales y vitaminas. El porcentaje de cada componente varía de persona a persona. Por eso es que existen distintos tipos de uñas en las distintas personas. Por eso algunas personas tienen las uñas duras, otras flexibles, otras gruesas, delgadas, etc. Porque los porcentajes de estos componentes pueden variar. Nuestro tipo de uña puede variar a lo largo de la vida. Depende de cómo esté nuestra salud, de nuestra edad, cuál es nuestro tipo de piel, los químicos a los que nos exponemos, los cuidados que les damos a las uñas, etc. ¿Y cuáles son las capas de la uña? Primero tenemos la uña lipídica, que en verdad no es una capa de la uña como tal, no es parte de la estructura de una uña, pero es una película, una capa de aceites que se acumulan en la superficie de la uña, ¿ya? Entonces, no es una capa como tal, pero es algo que está ahí. Las que sí son capas son las capas dorsal, intermedia y ventral. La capa dorsal es la capa más externa y también la más fina. Contiene una queratina más dura y compacta. Esta es la capa más rígida y aquí es donde se adhieren los productos, o sea, están diseñados para adherirse a la capa dorsal. Después tenemos la capa intermedia. Es la capa más gruesa de la uña, la que abarca más porcentaje. Es más flexible y más sensible. Y en esta capa los productos no se adhieren bien. Por eso es importante cuidar la salud de la uña porque, por ejemplo, si las limamos en exceso o si nos arrancamos siempre las, no sé, extensiones, vamos desgastando la capa dorsal hasta eliminarla. Nos quedamos solo con la capa intermedia, que es más flexible y es sensible y no tiene buena adherencia.
Y abajo tenemos la capa ventral, que es la capa que está adherida al lecho unguial. Esta tiene algunas células vivas y es muy similar a la piel. Obviamente, ojalá jamás lleguemos a trabajar en esta capa. Nosotras como manicuristas trabajamos en la más externa, que es la capa dorsal. Anatomía del dedo y de la uña. Algunos puntos que son los más importantes. Tenemos la matriz, que es la fábrica donde se fabrica la uña, que está acá adentro, no la podemos apreciar a simple vista. Los vasos sanguíneos son los que nutren la matriz, transportando los nutrientes, que son estas venitas rojas. Tenemos la raíz, que es la nueva uña que está en proceso de formación. La raíz, como la uña que está recién saliendo de la matriz, es una uña más blandita, más sensible, más delgada. Por eso es que la zona de cutícula o adentro del bolsillo del pliegue tenemos que trabajar con mucho cuidado. Tenemos el lecho unguial, es la piel adherida a la uña. Y esto puede variar de persona a persona, tanto de largo como de ancho. Tenemos el pliegue proximal o el eponiquio. Es la piel viva que se encuentra sobre la matriz y su función es protegerla, acá arribita. Que no es lo mismo que la cutícula, porque la cutícula es un tejido muerto, es un desecho que genera el pliegue proximal. Tenemos el hiponiquio, que es el sello hermético que se encuentra en el borde libre de la uña, acá abajito. Vamos a hablar más de él después. La lúnula, que es la parte visible de la matriz, media luna blanca, también vamos a hablar más de ella. Y los paroniquios, que son la piel viva que rodea la uña en ambos lados, acá y acá. Son sellos herméticos. Ya vamos a hablar de qué es un sello hermético. En la estructura de la uña y del dedo tenemos pliegues. ¿Ya? Es importante entender que la piel y los pliegues varían en cada persona. No siempre vamos a lograr resultados perfectos. La función de los pliegues es proteger los sellos herméticos, por lo que el trabajo en la piel tiene que ser cuidadoso y preciso. La uña cuenta con dos pliegues, el proximal en zona de cutículas y en los laterales, en ambos lados. Tipos de pliegue. En mesa de trabajo nos vamos a encontrar con distintos tipos de pliegues, pero la verdad es que esto no es una clasificación formal. O sea, si tú le hablas de esto, por ejemplo, a un dermatólogo, te va a decir, eso no existe. Pero nosotras como manicuristas empezamos a diferenciarlos en la mesa de trabajo porque no es lo mismo trabajar con un pliegue sensible que con uno seco. Con los años y la práctica nos fuimos dando cuenta y que también era súper provechoso clasificarlas y trabajarlas de distintas formas. ¿Ya? Tenemos el pliegue sensible, que es un pliegue que no se distingue claramente cuál es el tejido vivo y cuál es el tejido muerto, como qué es lo que tengo que sacar. Es una piel que se ve tersa, se ve brillante, son pieles más húmedas. Acá hay que evitar trabajar con fuerza para no generar dolor, cortar con mucho cuidado y no pulir el corte. Cuando yo me encuentro con un pliegue sensible, como que automáticamente asumo que esa piel quizás no va a quedar tan perfecta, porque es una piel que tengo que manipular lo menos posible. Entonces, no puedo estar mucho rato cortando, no puedo pasar muchas veces el torno, no puedo pulir después del corte, porque el riesgo de generar una herida es muy alto, ¿ya? Eso no significa que no vamos a lograr lindos trabajos, solo que esta piel hay que manipularla menos. También podríamos encontrarnos con un pliegue normal, que de hecho es el más común. Es una piel que tiene una textura regular, se ve parejita, está suave, es semi brillante y se distingue fácilmente el tejido muerto. Generalmente lo blanco es lo que hay que retirar, lo que se ve color piel es piel viva. Y no necesita cuidados en especial. Y también nos podemos encontrar con un tipo de pliegue más seco. Se distingue súper fácilmente porque es una piel que se ve opaca, agrietada,
escamosa y se distingue fácilmente qué es lo que yo tengo que retirar. Aquí podemos realizar limpiezas profundas, podemos hacer pulido del corte y de la piel sin ningún problema. Ya entonces acá trabajamos con mucho cuidado, acá normal y acá podemos hacer algo un poquito más abrasivo. ¿Qué son los sellos herméticos? Los sellos herméticos se encargan de mantener la uña adherida al lecho unguial y protegerlo de agentes externos. Los sellos se encuentran en zona de cutícula, en los laterales y en el borde libre. En el caso de la zona de cutícula podemos despegar suavemente la piel de la uña, lo que se conoce como el bolsillo o la cavidad del pliegue. Podemos hacerlo con cuidado sin generar un efecto negativo. Hay personas que dicen que al abrir este bolsillo o esta cavidad del pliegue, la uña queda expuesta a... No, en verdad la piel queda expuesta a posibles como infecciones, que entre una bacteria, etc. Pero en mis 12 años trabajando nunca he visto que eso pase. Entonces me pregunto si es que eso es un riesgo real. Yo creo que no. En los laterales es común encontrar durezas o estos cachitos que se generan. Se pueden desgastar y se pueden pulir, pero no se pueden retirar en su totalidad porque la línea entre sacar todo y desgastar en exceso es muy fina. Entonces, cuando una clienta tiene muchas durezas a los lados y me dice, oye, ¿me puedes sacar esos cachitos? ¿Me puedes cortar esos cachitos? Yo le explico amablemente que no los puedo retirar en su totalidad, pero que los vamos a desgastar y los vamos a pulir para que ya no molesten. Y en el borde libre, acá abajito, tenemos este sello hermético que se llama hiponiquio. Este es el que hay que tratar con más cuidado de todos, porque tiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Eso significa que no se debe manipular. Como tiene terminaciones nerviosas, manipularlo duele. Y como tiene vasos sanguíneos, si hacemos, por ejemplo, un corte, va a empezar a sangrar. Ya, entonces, repito, el hiponiquio no se manipula, solo se deja ahí. En uñas que se dejan crecer largas, el hiponiquio crece con ella, sobresale del dedo. En uñas que se utilizan bien cortitas, el hiponiquio se retrae, pero siempre está ahí. Y cuando no está, es que tenemos algunos problemas como por ejemplo la onicolisis. La lúnula es la parte visible de la matriz, donde se forma la uña. Se reconoce fácilmente, dijimos, porque es una media luna blanquecina en zona de cutícula. Mientras más lúnula podemos ver, mientras más grande se vea esto, significa que la matriz y la raíz están más expuestas. Normalmente los pulgares siempre tienen la lúnula expuesta. Si nos encontramos con un caso como el de esta foto, tenemos que realizar un trabajo de limpieza delicado, porque estas uñas son más propensas a generar aros de fuego. Puede ser que yo hice una limpieza contorno y yo ocupé la fresa correcta, la velocidad correcta, la presión correcta, pero lo pasé un par de veces más y se genera automáticamente un aro de fuego, porque es una uña mucho más sensible. Como la raíz está más afuera, dijimos que la raíz es una uña que es más blanda, que es más fina y es más delicada. Entonces yo voy a estar trabajando encima de raíz. Por eso es que tengo que trabajar con mucho cuidado. Y yo hago esa diferenciación en mis clientes. O sea, si yo veo que en todas las uñas tienen las lúnulas muy expuestas, el trabajo de cutícula que voy a hacer va a ser muy superficial. Por el contrario, si no se ven mucho, si son pequeñitas, tengo más libertad para trabajar. Ahora, los tipos de uñas según su composición. ¿Se acuerdan que dijimos que dependiendo de la cantidad de componentes que habían en la uña, habían distintos tipos de uña? Ya. Las manicuristas también, porque los dermatólogos tampoco reconocen esto, las manicuristas decidimos clasificarlas en tres, que son las uñas áridas o secas, las uñas normales y las uñas lipídicas. La uña árida o seca se reconoce súper fácil porque la uña y la piel se ven opacas. Tiende a tener estrías
estas líneas verticales, es muy común en gente mayor. En este tipo de uñas se recomienda evitar el exceso de ácidos, ¿ya? Porque podríamos empeorar su problema. Y una uña que está extremadamente seca tampoco es beneficioso para nosotros. Una uña que tiene muy poca agua y lípidos en su composición es una uña que es más rígida. Nosotros necesitamos cierto nivel de flexibilidad en la uña para que cuando reciba un golpe ella pueda amortiguar ese golpe y regresar a su posición normal. Si tengo una uña extremadamente dura o rígida, ante un golpe se va a quebrar fácilmente. ¿Ya? Y además, los productos que ocupamos, el alcohol, los spray, Sunny Spray, algunos deshidratadores en spray, también van a resecar todo lo que rodea la uña. Es una piel que probablemente ya esté seca y no la podemos resecar más, se podría incluso irritar. También nos podríamos encontrar con una uña normal, que es la más común realmente. Es una uña que se ve lisa o con poca textura y presenta un poco de brillo. No genera problemas de adherencia, es como la uña ideal para trabajar. Se pueden utilizar preparadores suaves y bases ácidas sin problema. Y por último tenemos la uña lipídica, que tampoco es tan común como la uña árida, pero es la más difícil de trabajar. Son unas uñas que se ven brillantes y lisas a simple vista. La piel se ve tersa, se ve sensible, se enrojece fácilmente, sangra fácilmente. Acá tenemos problemas de adherencia. Entonces se recomienda utilizar preparadores, sí o sí, y primer ácido. O sea, un primer con ácido metacrilato. Después vamos a hablar más de los primers. Y si queremos dividir o diferenciar los tipos de uñas según morfología, estos son los más comunes de ver en la mesa de trabajo. Tenemos las uñas planas, tenemos las uñas cóncavas que crecen hacia arriba, tenemos las uñas convexas que crecen hacia abajo, tenemos la uña normal que presenta una leve curvatura en la superficie, una uña corta retraída donde el dedo en el borde libre sobresale, muy común en las personas con onicofagia, y una uña arqueada, que es una uña que cuando comienza a crecer se comienza a cerrar acá en el borde libre, arquear. No hay ningún tipo de uña bueno, ni malo, ni bonito, ni feo, simplemente son distintas. Y tenemos también distintas formas de trabajar dependiendo de cada una de ellas. Por ejemplo, estas dos se pueden corregir si es que la clienta lo desea. Esta también. Esta hay que mantenerla corta y hacer una extensión si las queremos largas, ¿ya? Pero insisto, no hay tipo de uña bueno ni malo, sino que simplemente son distintos. Dependiendo de qué es lo que quiere la clienta, es qué puedo hacer yo con esta uña. Ahora, estuvimos hablando de las uñas, así que ahora vamos a hablar de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Cumple la función de ser una barrera protectora entre el mundo que nos rodea y nuestro interior. La piel se divide en tres grandes capas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más superficial y en la que nosotras como manicuristas trabajamos. Aquí sucede la renovación celular. Desde lo más profundo de esta capa van naciendo las nuevas células que maduran y migran hacia la superficie. Después tenemos la dermis. Se encarga de sostener la epidermis y la nutre, porque aquí tenemos los vasos sanguíneos, que son los que se encargan de llevar los nutrientes a los distintos puntos de nuestro cuerpo. Entre las tres capas, la dermis es la más gruesa, porque en ella podemos encontrar terminaciones nerviosas, folículos pilosos, glándulas de sudor, colágeno, entre otros. Y abajo de ella tenemos la hipodermis, que es una capa que está compuesta principalmente de adipocitos, o sea, grasa,
Su función es proteger el cuerpo del frío exterior, ser una reserva energética y amortiguar los impactos. Dijimos que nosotras como manicuristas trabajamos en la epidermis, que es la capa más superficial. Pero la epidermis también tiene 5 subcapas, también conocidos como estratos. El más importante para nosotras es el estrato córneo, que es el más superficial. Nuestro trabajo no es de una rama clínica o médica, entonces nosotros solo podemos trabajar en lo más exterior, la capa más exterior de la capa más exterior, solo en la superficie de la piel, nada más que eso, ¿ya? No estamos calificadas ni certificadas para trabajar en capas más superficiales, o sea, más internas, como por ejemplo una cosmetóloga, una podóloga, un tatuador, etc. ¿Ya? Estos 5 estratos que tiene la epidermis son el estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. El estrato córneo es la subcapa más superficial. Está compuesta principalmente de células muertas, apiladas unas encima de otras, formando entre 15 a 20 capas aproximadamente. La renovación celular es lo que ocurre en esta capa, donde las células van migrando desde el estrato basal hacia el exterior en un ciclo que demora de 25 a 30 días aproximadamente. Y acá se puede ver claramente cómo después, a medida que van migrando hacia la superficie, pierden su núcleo y pasan a ser una célula muerta. Cuando realizamos una limpieza en la piel con herramientas, contorno, una exfoliación, estamos trabajando en el estrato córneo. Si notamos que la piel quedó herida, con rojeces, irritada, es porque llegamos hasta el estrato lúcido o granuloso y eso no nos debe ocurrir. Ya entonces solo trabajamos en lo más superficial de lo más superficial. Ahora, ya que estamos hablando del proceso de renovación celular o de la queratinización, hay un punto del que tenemos que hablar que es la hiperqueratinización. La hiperqueratinización es una alteración en el proceso normal de queratinización de la piel. Recuerdan que en este proceso de renovación las células iban migrando desde adentro hacia la superficie, perdiendo su núcleo. Cuando tenemos este problema, la piel se pone a producir queratina en exceso, lo que provoca un engrosamiento anormal de la capa más externa de la epidermis, el estrato córneo. Esta alteración puede ocurrir por distintos motivos. En nuestro caso, si es que realizamos un trabajo de limpieza agresivo, se activa un mecanismo de defensa donde la piel se vuelve áspera, gruesa y escamosa, también conocido como un callo. Entonces, ¿es verdad que si trabajamos contorno y cortamos cutícula, la cutícula va a crecer más? Es verdadero, pero solo en el caso de que hagamos una limpieza muy agresiva, generando rojeces, heridas o sangrado. Por eso es tan importante capacitarnos, porque así podemos realizar un trabajo que se vea pulcro, limpio, pero que al mismo tiempo sea respetuoso con la piel. Ya, entonces vamos a evitar que esto suceda. Vamos a hablar ahora de los materiales. Primero, hablemos de este material que es indispensable para todos los servicios, que es el deshidratador. ¿Qué hace el deshidratador? Prepara la uña deshidratando la piel y la lámina unguial. Remueve las impurezas, la oleosidad y la humedad que pueda tener la uña, permitiendo que los materiales se adhieran correctamente y evitando que tengamos desprendimientos prematuros. O sea que los sistemas se comiencen a despegar antes de tiempo. Actúa entrando ligeramente en la lámina unguial, disuelve las grasas, los aceites y la humedad que hayan en esas capas superficiales. Se demora solo un par de segundos en hacer ese trabajo y luego se evapora.
Deja la uña con un pH más neutral o ligeramente ácido, ideal para la adherencia. Su acción dura entre 20 a 30 minutos aproximadamente. Entonces, si yo deshidrato ahora, pero me pongo a hacer cosas y después quiero esmaltar, si yo me demoré entre 20 a 30 minutos, tengo que deshidratar de nuevo. ¿De qué está compuesto? Si bien la composición siempre varía entre las marcas, porque cada una tiene su propia fórmula, y eso es lo entretenido también, si no sería el mismo producto con otra marca. No sería necesario que hubieran tantas marcas en el mercado. ¿Ya? Pero a grandes rasgos, la composición normalmente es de esto: alcohol isopropílico, acetato de etilo, acetato de butilo, acetona o alcohol etílico. Todas hacen cosas parecidas realmente. Elimina aceite y desinfecta. El acetato de etilo disuelve grasas superficiales. El acetato de butilo es un solvente, ayuda a que la evaporación sea un poco más lenta para que haga bien su trabajo. La acetona desengrasa y seca profundamente. El alcohol etílico refuerza el efecto secante. Como que en verdad todos ayudan unos a otros a hacer este trabajo. ¿Y cómo se usa? Se usan todos los servicios después de la preparación y antes del primer o de la base. Una vez aplicado, ya no debemos tocar la lámina. En uñas que sean secas o que estén dañadas, se recomienda usar una capa ligera. En uñas húmedas, oleosas o que siempre tengan levantamientos, podemos aplicar 2 a 3 veces. Y pregunta frecuente, como vi un tutorial en TikTok que decía que mezclaba alcohol de la farmacia con acetona de la ferretería y me hacía mi propio deshidratador. ¿Pueden hacerlo? En teoría sí, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero a mí no me parece responsable con las clientas, con mi propia salud y con el rubro. Porque yo no soy químico, no tengo un laboratorio en mi salón, no conozco cuáles son las tiendas en las que realmente se compran las materias primas para un laboratorio químico. Entonces me niego a jugar como a ser científica cuando realmente no sé lo que estoy haciendo. Podría funcionar, sí, pero también podría ser perjudicial. Y me voy a tomar ese riesgo por ahorrarme un poco de dinero porque los deshidratadores no son caros. Yo prefiero no hacerlo, porque además cualquier problema que yo tenga, tengo una marca, una tienda, un representante legal con quien ir a hablar. Si yo me puse a hacer experimentos, no tengo a nadie a quien reclamarle. Ya, entonces, insisto, esta es la información que yo manejo, esta es mi opinión, pero ustedes pueden decidir qué hacer, porque en el fondo todos somos libres de decidir cómo queremos trabajar. Y por otra parte tenemos este producto que se llama Primer. Primer, Super Bond, Protein Bond, Bonder, etc. Este es un producto que fue formulado para brindar extra adherencia en los servicios, entonces no es obligación ocuparlo, pero me ayuda a que los materiales se adhieran firmemente a la lámina unguial. Se aplica con moderación porque si aplico en exceso se produce el efecto contrario, podría disminuir el efecto adhesivo. Tenemos dos tipos de primer: los primer acid free, libres de ácido. Este contiene un ingrediente que provoca un cambio temporal en el pH de la uña, ligeramente ácido, para acercarlo al del producto, que es altamente alcalino. Este cambio en el pH facilita la adhesión del producto para que se enlacen. La uña recupera su pH natural después de unos 20 minutos aproximadamente. Deja una capa pegajosa que permanece activa hasta aplicar el producto encima. Y por otra parte tenemos el primer ácido, que contiene ácido metacrilato. Este crea pequeños orificios microscópicos en la superficie de la uña, en la queratina. Permite que el producto se absorba y se adhiera a ella. El efecto dura unos 30 minutos aproximadamente porque actúa modificando el pH y la textura de la uña. ¿De qué está compuesto?
principalmente de ácido metacrilato. Solo el primer ácido y el otro no tiene. También podrían tener etilacetato o butilacetato, EMA, acrilatos y alcohol isopropílico. Lo mismo, la composición de este producto va a variar de marca a marca, pero a grandes rasgos estos son lo que suelen contener. Dijimos que el ácido metacrilato aumenta la adherencia porque altera la queratina, le hace como hoyitos para que el producto se pueda agarrar mejor. Tenemos luego solventes que facilitan la aplicación. Tenemos EMA, que es un monómero adhesivo, súper común en los primers. Tenemos acrilatos, que mejoran la unión entre las capas. Y alcohol isopropílico, que disuelve residuos y acelera el secado. ¿Cómo se utiliza este producto? Se utiliza después del deshidratador y antes de la base. Las uñas secas o áridas no lo necesitan, mientras que las uñas lipídicas su uso es obligatorio. Y ojo porque este producto no debe tocar la piel. Preparadores para la piel. Si bien no funcionan como los otros preparadores. Antes de eso, pregunta frecuente. ¿Es necesario ocupar preparadores realmente? Porque vi, no sé, en TikTok que tal persona no ocupa preparadores y le funciona bien. La verdad es que hoy en día es una opción válida. ¿Por qué? Porque nuestro rubro ha avanzado muchísimo. Las marcas han mejorado muchísimo sus productos. Las fórmulas han ido cambiando, los componentes han ido cambiando. Hoy en día incluso existen productos que tienen los preparadores incluidos. Por ejemplo, una base que ya tiene primer en su preparación, entonces no es necesario aplicar otra parte. Entonces, al final de cuentas, cada una de las manicuristas decide cómo quiere trabajar, si es que tú crees que es necesario o no. Yo personalmente tengo hartas clientas que tienen problemas de adherencia, que fueron a muchos otros lugares y las uñas no les duraban, porque en esos otros lugares ocupaban una preparación estándar para todas las uñas, independiente de su tipo de uña. Y yo siento que no funciona así. A mí me funciona mejor entregar atención personalizada a cada una de las clientas. Entonces yo ya las conozco, me acuerdo de cómo son sus uñas, de qué problemas han tenido y así sé qué preparadores utilizar. En algunas utilizo solo deshidratador, en otras deshidratador, primer sin ácido, en otras deshidrato 2 veces y ocupo primer con ácido. Y así logro que a todas las clientas, independiente del tipo de uña y de piel que tengan, las uñas le duren. Ya, entonces queda a decisión de ustedes, pero yo les recomiendo la atención personalizada porque manicuristas que tienen un método estándar ya hay muchas. Las clientas se sienten especiales y agradecidas cuando yo analizo qué es lo que necesita y cómo podemos solucionarlo. Dicho esto, preparadores para la piel, o sea, productos que me sirven para la preparación de la piel, para la limpieza, repujado, pulido, corte, limpieza contorno, etc. Primero tenemos el talco, que fue uno de los primeros que se comenzó a utilizar. Porque claro, antiguamente era manicure con remojo, después tuvimos muchos años con manicure en seco y después empezamos a agregar de a poco estos productos. El talco tiene que ser hipoalergénico, sin parabenos, sin fragancias. Se utiliza para absorber la humedad en uñas y en pieles que sean lipídicas o pieles húmedas, permitiendo que la fresa se deslice correctamente. Crea una especie de barrera protectora entre la piel y la fresa, entonces disminuye la fricción directa, ideal para pieles sensibles. Recomendado, talco de farmacia, simplemente para bebés y niños,
¿Por qué para bebés? Porque los productos de bebé siempre son hipoalergénicos, sin parabenos, sin fragancias. ¿Ya? Y acá les dejo un ejemplo del que utilizo yo. También existe la cera para manicure. Este es un producto que ablanda e hidrata la piel, facilita el proceso de limpieza y de pulido. En el fondo como que estoy ablandando e hidratando mientras hago la limpieza. Entonces el resultado final es una piel que se ve muy hidratada, muy tersa, brillante, sana, etc. Lo único malo es que genera harto residuo. Eso es como la parte que a mí no me gusta. Recomendado, no tenemos tantas opciones en Chile, pero puede ser la cera hidratante de CeraVe o la cera de Cutica. También existe el aceite para manicure, aceite para torno o drill oil, que ojo, no es lo mismo que un aceite de cutículas. Se utiliza para realizar limpiezas e hidratar la piel, evita el calor y el polvo. También se puede utilizar en el limado de extensiones, porque cuando uno lima extensiones esculpidas, como no sé, poligel, acrílico, sale mucho polvo. Entonces con este producto yo puedo evitar que salga polvo justamente. Recomendados, lo mismo, no hay muchas opciones en el mercado. Los que yo conozco son el Pro Drill Oil de Nail Factory y el Drill Oil de BS Nails. Y por último está el ablandador de cutículas o removedor de cutículas, que es un producto que ablanda la piel, permitiendo que la limpieza del tejido muerto y las durezas sea más fácil. Ayuda a despegar la cutícula de forma rápida y segura. Por ejemplo, si te encuentras con una cutícula que te cuesta mucho despegar y que al mismo tiempo, no sé, me da la sensación de que a la clienta le duele, le molesta porque yo repujo, no se quiere despegar, ya, no batallemos. Ablandador de cutícula, esperamos unos segundos y chao. Y recomendado el más famoso del mercado, que es el Blue Cross, este de acá, que es como una especie de leche. Yo he trabajado con estos 4 productos y creo que los 4 tienen sus pros y sus contras. Entonces no les puedo decir, este es el mejor, este no es el mejor, eh, porque como les digo, todos tienen una parte buena y una parte mala. Les recomiendo que los prueben, los pongan a prueba en su mesa de trabajo y en clientas y decidan cuál es el que más les gustó. Yo tengo varias amigas manicuristas y todas opinan distinto. Algunas les encantó la cera, a mí no me mató, algunas les encanta el talco, otras sienten que no es necesario, algunas aman el aceite de manicure, otras lo detestan, algunas creen que el ablandador de cutículas es como algo que sí o sí tienes que tener en tu mesa de trabajo y hay otras que nunca lo han usado. Entonces, como les digo, es algo que hay que probar para saber si es que te gusta y te funciona. Por suerte, ninguno de estos 4 productos es caro. Este es grande, pero los pueden encontrar en versión chiquitita y así los pueden probar. Ahora, hablemos de los geles y de composición química. Es importante que cuando hablemos de geles entendamos que eso abarca todos los productos que usamos que son gel. La base de esmaltado permanente, los colores de esmaltado permanente, el top coat, esos son geles, son esmaltes en gel. El gel constructor, el poligel, todos esos son de la familia de los geles. Y también recordemos que la composición química varía de marca a marca y de producto en producto. Entonces, yo acá les voy a dejar algunos ejemplos de algunos químicos que podríamos encontrar en la composición de los productos, pero siempre va a ser distinta la fórmula. ¿Se entiende? Como no podríamos hablar de, eh, por ejemplo, en comida, no podríamos hablar de una pizza y que esta es la única pizza que existe y que siempre se prepara con estos ingredientes. No, porque existen muchas recetas. En cada país se prepara distinto. En cada restaurante hay distintos tipos de pizzas. Cada marca tiene distintos tipos de pizzas. Es lo mismo. ¿Ya? Hay una gran variedad de ingredientes con las que se pueden hacer los geles y cada marca va a decidir con cuál trabaja.
Y también se tienen que atener a los nuevas leyes que van saliendo. Por ejemplo, muchos productos tienen TPO, que ahora está prohibido. Ya, entonces, las marcas siempre están constantemente cambiando sus fórmulas. Entonces, ¿de qué están hechos los geles en general? De estas 5 cosas, a grandes rasgos: oligómeros, monómeros reactivos, aditivos, pigmentos y fotoiniciadores. Los oligómeros son resinas prepolimerizadas que ayudan a que el producto tenga viscosidad, flexibilidad o rigidez, adherencia y brillo. Los más comunes: uretano acrilato, epoxiacrilato, poliéster acrilato, bis-GMA. Estas son moléculas grandes que forman la red principal cuando polimerizan. También tenemos monómeros reactivos, que son moléculas más pequeñitas que las anteriores, que ayudan a ajustar la viscosidad del gel, permiten que el gel se autonivele o que no, reaccionan y se integran a la red para darle más firmeza una vez que esté polimerizado. Los más frecuentes: EMA, HPMA, que es como el nuevo EMA, este que es muy largo, o este. Pero EMA era el más común. Algunas marcas dejaron de trabajarlo y se cambiaron a este, que es como una versión mejorada. ¿Qué más? Tenemos fotoiniciadores, que son los que permiten, o sí que permiten que los geles se polimericen cuando los metemos a la lámpara, absorbe la luz y generan radicales libres, iniciando el proceso químico de la polimerización o la reacción química de la polimerización. Y acá tenemos algunos ejemplos. Dijimos que el TPO era el más común y que ahora está prohibido, así que las marcas van a tener que buscar otras opciones. La mayoría están rediseñando los componentes de los geles para que ya no contengan TPO, pero vamos a hablar más de eso. También podemos encontrar aditivos, estabilizadores, inhibidores, para que el gel se mantenga en buen estado y no se polimerice con la botella cerrada o con el más mínimo rayo de luz rebotada que entre en una habitación. Agentes tixotrópicos para el control de la viscosidad, filtros UV, estabilizadores del color, hacen que los colores claros no se vuelvan amarillentos o que los colores no vayan cambiando con el paso del tiempo. Plastificantes y silanos que ayudan a mejorar la adhesión. Y por último, pigmentos, que son lo que le va a dar el color a un gel. Ya, los pigmentos no están disueltos en el gel, están dispersos como partículas sólidas microscópicas dentro de la matriz acrílica. Ejemplos: óxidos de hierro, dióxidos de titanio, micas, pigmentos orgánicos. Ya, entonces a grandes rasgos esto es un gel. Dijimos base, color, top de esmaltado permanente, geles constructores, builder gel, geles adherentes como el de Softgel, etc. Y quiero hablar específicamente de algunos que son la base Raber, el gel de construcción y los poligel. La base Raber llegó a revolucionar un poco nuestro rubro. Este es un producto que tiene una viscosidad media, es autonivelante, tiene una elasticidad alta, se flexiona sin quebrarse, tiene una dureza baja a media, depende de la marca, tiene una buena adhesión, se adhiere a la uña natural porque es una base, independiente de que sea Raber, base es base. Y tiene una resistencia mecánica moderada, se puede agrietar con mucha presión o con un largo extremo. La base Raber es ideal para nivelar la superficie de una uña natural como capa base antes del gel o del color.
Y también es ideal para reforzar una uña corta o natural que esté frágil. ¿De qué está hecha una base rubber? De oligómeros acrílicos, acá algunas opciones, de monómeros diluyentes, aquí algunas opciones, de fotoiniciadores, obviamente porque son geles, acá algunas opciones, de plastificantes y aditivos elásticos que nos van a ayudar a que tenga ese efecto como engomado de la base rubber, y pigmentos, opcional, para dar consistencia y color al producto. Pero también tenemos el gel de construcción, que si bien ambos son geles, la forma de usarlos y para qué fueron hechos son totalmente distintas. En viscosidad, el gel de construcción va a tener una viscosidad de media a muy alta, según el tipo, porque hay algunos que se autonivelan y otros que no. La elasticidad es baja a media, es un producto más rígido. De dureza es alta. La resistencia mecánica es muy alta, aguanta largo, presión, limado. Y de adherencia, no tiene adherencia por sí sola, requiere agregar base, o sea, aplicar base antes del gel de construcción. ¿Para qué sirve este producto? Para reforzar uñas naturales, para esculpir uñas largas, para reconstrucciones. ¿De qué está hecho? De oligómeros acrílicos también, como casi todos los geles, monómeros diluyentes, acá algunas opciones, fotoiniciadores, algunas opciones, y pigmentos, opcional, porque hay transparentes o hay con colores, para dar consistencia y color. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si bien la familia de los geles es una, entre los geles hay muchas diferencias de uno a otro. También podemos hablar del poligel sólido y el poligel líquido, que es un producto más o menos nuevo en el mercado. El poligel sólido es un producto de viscosidad muy alta. Este no se autonivela. Yo dejo una perla y ahí se queda, no se mueve. La elasticidad es baja, es un producto rígido. Dureza alta. Resistencia mecánica excelente, muy alta, porque combina la fuerza del acrílico y la flexibilidad del gel. De adherencia, no tiene adherencia por sí solo, necesita una base. Y la sensación al limar este producto es suave pero rígido. ¿Para qué se usa el poligel sólido? Para extensiones, estructuras fuertes, para corrección de forma, para hacer uñas largas con alta durabilidad o para proteger uñas largas. ¿De qué está hecho? Tiene una resina base, polvos de polímero, fotoiniciadores y una carga mineral. El poligel líquido, ¿de qué está o cuáles son sus propiedades? Su viscosidad es media, este producto sí se autonivela, tiene más una textura de un gel. Su elasticidad es media, la dureza también es media. La resistencia mecánica es buena, pero es menor que la del poligel sólido. O sea, si mi clienta quiere unas uñas que sean así como indestructibles, poligel sólido por sobre el líquido. De adherencia, no tiene adherencia con la uña natural. Hay que aplicar una base. Y la sensación al limar es suave y engomada. Este producto se usa para refuerzos y estructuras naturales, para uñas que necesitan ser resistentes pero sin tener un grosor excesivo. No es recomendado para extensiones muy largas, porque no es tan rígido como para hacer eso. ¿De qué está hecho? De resinas, micropartículas de polímero, fotoiniciadores, aditivos autonivelantes y estabilizadores. Si bien este es más líquido y pareciera que es más un gel que un poligel, es porque el polvo no está visible, pero sí tiene partículas de polvo muy finas que le van a dar el cuerpo a este producto. Y ahí se diferencia de solamente el gel del gel constructor. Mito o realidad, ya que estábamos hablando de química. ¿Los químicos son malos?
Es un mito. Nosotras tenemos que dejar de percibir la palabra químico como algo negativo o hablar con miedo de los químicos. Simplemente nos estamos refiriendo a la composición del producto, nada más que eso. Y el fin de trabajar con marcas profesionales es que la fórmula está pensada para ser segura y entregarnos un producto de buena calidad. A veces vamos a ver publicidad de productos que prometen ser libres de químicos, sin embargo, eso no es posible. Puede ser libre de químicos peligrosos, puede ser libre de químicos prohibidos o puede tener una composición más orgánica, pero no puede ser libre de químicos. Ya, así que si una marca me quiere vender eso, es publicidad engañosa. ¿Cuáles son las propiedades de los geles? Tenemos tres, que son la viscosidad, la flexibilidad y la tixotropía. Cuando hablamos de viscosidad, nos referimos a si un producto es espeso o es líquido. Mientras más espeso sea un gel, menos autonivelación va a tener, pero las posibilidades de que se derrame son menores. Por el contrario, si un gel es más líquido, se autonivela más rápido, pero también es más probable que se derrame. Entonces ahí me toca a mí como manicurista elegir si me gusta que los geles sean más espesos, pero es más trabajo, pero no se derraman, o más líquido, que es menos trabajo, pero que sí se derrama. Y eso es algo súper personal. A la Mau le gustan los geles extra espesos, a mí me gusta que sean líquidos. También tenemos la flexibilidad. Un producto flexible tiene la capacidad de aguantar presión o un golpe sin quebrarse, pero no es capaz de mantener su forma durante un mes y tampoco puede proteger una uña que sea larga. Un producto que es rígido, que es menos flexible, corre el riesgo de quebrarse cuando está sobre una superficie muy débil, pero sí conserva su forma durante un mes y puede proteger una uña larga. Con lo primero me refiero a que, ¿qué pasa si yo tengo algo blandito y flexible acá abajo y le pongo encima algo muy rígido? Cuando se genere presión encima, va a pasar que lo de abajo se va a aplastar, se va a doblar, se va a deformar y en eso lo que está arriba y es rígido se va a quebrar. ¿Qué es lo que pasa a veces con algunos esmaltados permanentes? Que la uña está muy débil y el esmaltado se triza, como si fuera un vidrio. Es porque estamos poniendo algo muy rígido sobre algo muy débil. Y también existe una tercera propiedad de los geles, que es la tixotropía, que es la propiedad que tiene un gel de volverse menos viscoso al moverlo y volver a su estado espeso una vez que dejamos de moverlo. Un gel como qué es lo que pasa. Cuando el gel está en reposo, el gel tiene una alta viscosidad, lo que lo hace muy espeso y estable. Cuando yo aplico esfuerzo o movimiento, por ejemplo, ingreso un pincel en el pote para sacar producto, la estructura interna del gel se rompe. Entonces, reduce su viscosidad y lo hace más fluido. Pero cuando yo dejo de moverlo nuevamente, la estructura se reforma y la viscosidad aumenta nuevamente, haciendo que el gel vuelva a su estado original. Por eso es que van a encontrar productos que cuando están en su bote, cuando están en su botella, parecen ultra, hiper, mega espesos, no se mueven con nada. Pero cuando yo lo aplico en la uña y lo empiezo a mover, lo empiezo a nivelar, el producto efectivamente sí se mueve, se vuelve más líquido, pero yo lo dejo de mover y ahí se queda. ¿Ya? Eso es la tixotropía de un gel. Y son tres propiedades en las que me tengo que fijar porque depende de qué es lo que yo quiero hacer, es qué es lo que necesito. Entonces, cuando yo compro un gel, me tengo que fijar si su viscosidad es alta o es baja, si su flexibilidad es alta o es baja y su tixotropía es alta o es baja. Esas tres cosas tengo que tener en consideración para comprar un gel. ¿Mito o realidad?
¿La base Raver es mala para las uñas? En redes sociales puedes encontrar varias opiniones negativas sobre la base Raver, principalmente porque algunas son muy ácidas o porque se sobrecalientan al polimerizar. Efectivamente contienen ácidos en su composición, pero eso ayuda a la adherencia y la flexibilidad del producto. Las marcas profesionales están diseñadas para contener cantidades exactas y seguras de los componentes, así que no debería ser un problema. Y para evitar las quemaduras en lámpara, simplemente puedes realizar un precurado con una lámpara pequeña, de estas que son como una linterna, moviendo la luz alrededor del dedo. O si es que tu lámpara de mesa, cabina, tiene la opción de mitad de potencia, trabajas con mitad de potencia y listo. Entonces, al final no es que el producto sea malo, sino que tenemos que tener en consideración que son productos ácidos, o sea, no me sirven para una uña que sea muy árida y que en algunas personas se puede sobrecalentar. Precuramos. Y listo, podemos trabajar con ella sin tener problemas. Ahora vamos a hablar de la nivelación. La nivelación es el proceso en el que distribuimos el producto, gel, poligel, esmalte permanente, para crear una superficie perfectamente lisa, uniforme y equilibrada entre el ápice, que es la zona más alta de la uña, y el borde libre. El objetivo de hacer una nivelación es que la uña tenga resistencia estructural, o sea que ante las cosas que yo hago en el día a día con las uñas, ellas no se quiebren, que no se rompan en los puntos de tensión, que son estas zonas de acá a los laditos donde siempre se quiebra la uña, y que la luz refleje correctamente, o sea que se vea como una uña súper mega brillante. Como acá en esta foto, que no es ningún tope en especial, simplemente que la uña está nivelada. Cuando la uña está bien nivelada, la luz forma un reflejo continuo que recorre la superficie como una línea de espejo, suave y pareja. Cuando la superficie está desnivelada, la luz se refleja en distintas direcciones. Entonces, este brillo no se va a ver uniforme. Y un ojo entrenado puede leer la nivelación solamente mirando el blick. O sea, yo puedo ver una foto de uñas siempre y cuando tenga una luz cerca, esté bien iluminada, y yo puedo saber al tiro si es que la nivelación está bien hecha o no, porque el brillo te delata. Para proteger la uña, lograr una estructura perfecta y obtener ese brillo del que estamos hablando, vamos a aplicar una capa gruesa de base Raver o de gel formando un ápex o un ápice, que es lo que se hace en la manicure rusa. Pero la verdad es que podemos nivelar independiente de la técnica que estemos utilizando. Pero fue la manicure rusa la que llegó a traer la nivelación y el blick a la discusión. El ápice va a variar dependiendo del largo de la uña. Una uña corta no necesita el mismo ápice que una uña larga. Cuando tengamos una uña corta, al mirarla de lado, vamos a dividirla en dos partes. Y el ápice, que es la parte más alta, debería estar justo al medio. Y si miramos la uña desde arriba, de frente, fíjense que el espacio que abarca el ápice es pequeño. Entonces yo tengo que lograr que en zona de cutícula, en el crecimiento y en el borde libre haya muy poco producto y que la concentración de producto esté al centro. Si yo hago un ápice excesivo, ocupo mucho producto, voy a hacer que la uña finalmente se vea gruesa. Gruesa, poco natural, y eso a las clientas no les gusta. Cuando nos encontramos con una uña mediana, que ya sobresale un buen pedacito del borde libre, vamos a dividir la uña en tres partes iguales, zona 1, 2 y 3. Y el ápice va a estar ubicado justo entre la zona 1 y 2, acá. Si miramos la uña de frente, el ápice va a tener que ocupar un espacio más grande. Eso significa que voy a trabajar con más producto
que la uña anterior. Y por último, para una uña larga o extra larga, vamos a dividir la uña en 3 partes. Ya no van a ser iguales porque la tercera probablemente sea más grande. Pero, al igual que en la anterior, el ápice va a estar ubicado entre la zona 1 y 2. Y al mirarlo de frente, abarca una zona súper grande de la uña. De hecho, es casi todo el lecho unguial. Como es una uña más larga, es una uña que necesita más refuerzo, estar más protegida y un ápice más alto para nivelar con el peso de toda esta estructura que sobresale. Ya entonces, poco producto, ápice pequeño, más producto, ápice un poquito más grande, harto producto, ápice grande. ¿Cómo vamos a hacer la nivelación? Vamos a aplicar una capa fina de base rubber o de Builder y luego vamos a aplicar una gota más grande a lo largo de la uña. El producto, naturalmente por la gravedad, se va a comenzar a ir hacia las orillas. Entonces nosotros aplicamos el exceso acá y se va a empezar a desparramar hacia los lados. Por eso es que damos vuelta a la mano. Pero fíjense que el dedo quede derecho. Porque si mi clienta pone la mano con cualquier inclinación, el gel se va a ir hacia ese lado. Si ella pone la mano más cargada hacia la izquierda, todo el gel se va a ir hacia la izquierda y el blick final no va a quedar bien. ¿Ya? Entonces vamos a dar la vuelta a la mano, vamos a fijarnos que el dedo quedó derechito y vamos a esperar unos segundos a que el producto se concentre nuevamente al medio. Si miramos esto de lado, lo que está en el borde libre y en la punta se va a comenzar a ir hacia el centro, y si miramos desde el borde libre, lo que está en los laterales también se va a ir hacia el centro. Cuando notemos que la nivelación está lista, podemos dar vuelta a la mano. De lo contrario, si está costando mucho, vamos a ayudarnos con un pincel liner para crear el ápice y una superficie perfecta. Por último, damos vuelta a la mano, revisamos el blick y antes de continuar nos fijamos que toda la superficie esté pareja. O sea, yo reviso rápidamente y si está ok, llevo la mano rápidamente a la lámpara. Y ojo, que la nivelación hay que hacerla uña por uña. Es un poquito tedioso, pero por eso es más caro y el resultado final lo vale. ¿Cómo sé si es que la nivelación o el blick me quedó bien? El blick se va a ver así, se tiene que ver ovalado, es como un huevito. Tenemos el ápice en el centro de la uña o desplazado un poquito a esa zona de cutícula. La arquitectura de la superficie está perfecta, si es que se ve así. Por el contrario, me quedó mal si es que el blick se ve como ondas, como un 8 o como una gota. Significa que algo pasó. Por ejemplo, que el ápice me quedó desplazado hacia zona de cutícula o hacia el borde libre, que la superficie está desnivelada. Ahora, cuando hablamos de recubrimientos para uñas naturales, tenemos que hablar de la flexibilidad de los productos, especialmente porque algunas clientas o algunas manicuristas manejan una información un poco ambigua sobre esto y eso genera confusión, especialmente en las clientas, ¿ya? La flexibilidad de los productos en gel o para manicure en general. Acá tenemos los productos más flexibles y los productos más rígidos. Si los dividimos en dos, van a ser productos que no sirven para construir uñas, extensiones, estructuras, y productos que sí sirven para construir extensiones o estructuras. ¿Ya? Desde lo más flexible tenemos el esmalte gel, por ejemplo, un color de esmalte permanente es un gel, pero es un gel ultra mega flexible. Después tenemos la base rubber. Y ojo que muchas clientas llegan pidiendo base rubber porque según ellas
les dijeron que eso protege la uña. Como el segundo producto más flexible dentro de todos los productos de manicure va a proteger una uña. Vamos a hablar de eso más adelante, pero para mí no tiene lógica. Los productos que protegen una uña realmente tienen que estar de aquí hacia acá. Ya, después tenemos una base gel normal, un top gel normal, un top vitrificado, que es un top que se utiliza solo para extensiones porque es más rígido. Al medio tenemos el dipping. Hacia el lado más rígido tenemos el gel constructor, el poligel líquido, el poligel sólido y por último el producto más rígido de todos los productos que hay para hacer manicure, el acrílico. Ahora, hablemos de los recubrimientos para uñas naturales o conocido también como capping, realce, baño de, etc. Recubrimientos al fin y al cabo. Hablemos de tipo de uña según su estado. Tenemos una uña fuerte y sana, una uña flexible y una uña muy dañada. La uña fuerte y sana es el mejor tipo de uña que tenemos para trabajar, porque funciona bien con cualquier sistema, todos los productos funcionan, no genera desprendimientos. Recomendaciones de productos, cualquiera, todos sirven. Tips de aplicación, primer libre de ácido y aplicar capas normales. Una uña flexible o medianamente dañada, que son estas que se doblan y se quiebran constantemente. ¿Cómo la reconozco? Porque se doblan en exceso y con facilidad. Se recomienda mantenerlas cortas o medianas. No es compatible tener uñas flexibles con usarlas extra largas. Eso solamente va a generar que constantemente hayan desprendimientos, uñas rotas y muchos problemas en general. Entonces, yo no lo recomiendo a mis clientas. Acá tenemos que trabajar con un gel que sea más flexible o un esmaltado permanente reforzado con una capa de gel. Poner énfasis en el borde libre, que es lo que más se dobla. Capas finas, evitar geles que sean muy duros. Y una uña que está muy dañada y quebradiza, no posee capa dorsal, ningún sistema se adhiere correctamente, la aplicación de gel puede ser dolorosa. Acá hay que dejarlas cortas, sí o sí, no hay otra opción, y hay que trabajar con productos que sean semiflexibles. Por ejemplo, yo podría querer que, como la uña está muy dañada, le voy a poner algo muy rígido encima para que esté muy protegida, pero se va a despegar. Ya porque dijimos que una base muy flexible, que se mueve mucho, que se dobla mucho, no es compatible con algo arriba que sea muy rígido. Se va a despegar, se va a quebrar, ¿ya? Entonces acá podemos trabajar con algo que sea más flexible, por ejemplo una base rubber, y mantenerlas cortas, sí o sí. Además, esta clienta va a presentar problemas de adherencia porque no tiene la capa dorsal, entonces tiene que asistir a su cita de forma más frecuente que alguien que tiene las uñas sanas y fuertes. Ella va a venir cada 20 días, ella puede venir una vez al mes. Ahora, si hablamos de uñas sanas, uñas normales, pero de largo de la uña, también podemos hacer diferenciación en eso. Por ejemplo, una uña larga tiene una alta probabilidad de quebrarse. Se generan palancas, te las pasas a llevar, te las golpeas. Aquí tenemos que trabajar con productos rígidos, sí o sí. Un poligel o un gel constructor. Y tenemos que hacer un ápice más pronunciado para tener un buen soporte. Una uña mediana tiene una media a alta probabilidad de romperse. Tenemos que trabajar con productos semirrígidos o rígidos, como poligel líquido o gel constructor. Acá vamos a hacer un ápice moderado. Hay que mantener el balance entre soporte y flexibilidad. Y una uña corta tiene baja probabilidad de romperse, entonces no necesita un producto que sea muy rígido. Productos semiflexibles como una base rubber o un gel constructor semiflexible. Aplicar pocas capas, un ápice sutil. Ya, entonces,
No cualquier recubrimiento me sirve para cualquier tipo de uña. No cualquier recubrimiento me sirve para cualquier largo de uña. Ya dependiendo de eso es que vamos a elegir. La clienta no tiene por qué saber todo esto, entonces puede que llegue la clienta con este largo y me diga, quiero un baño de base rubber para protegerlas. Mi trabajo como profesional es explicarle que ese no es el producto adecuado para su uña, porque la base rubber es flexible, entonces no logra proteger y no logra conservar su forma a lo largo del mes. Entonces, cuando ya vuelva, probablemente hayan uñas rotas y las uñas se van a ir deformando. Y nunca alguien me ha dicho así como, no, no importa, yo quiero base rubber, porque las clientas intentan, intentan probar con lo que conocen, con lo que saben que les funciona. Ellas no tienen por qué tener estos conocimientos, no saben que existen más productos, no saben que existe este tipo de atención personalizada. Entonces, mi trabajo es explicarle esto y brindarle una atención personalizada a cada una de mis clientas para que ninguna tenga problemas. Y así es que logro que todas las clientas, independiente del tipo de uña, tipo de piel, largo de la uña, servicio, todas lleguen a fin de mes con las uñas bien. Eso es lo que logramos cuando aplicamos esto. Ahora vamos a hablar de la polimerización de los geles. ¿Qué es la polimerización? Es el proceso químico en que los geles pasan de estar en su estado líquido a sólido. Y esto ocurre en 3 fases. Primero, digamos que tenemos el gel en estado líquido, antes de curar. Dijimos que los geles estaban compuestos de monómeros y oligómeros, fotoiniciadores, partículas de relleno o aditivos. Las moléculas y partículas fluyen libremente, no están unidas entre sí. No hay una estructura sólida, entonces el gel es suave, es moldeable, se mueve, se autonivela, se escurre si lo inclinas. Entonces, este gel lo vamos a exponer a la radiación UV. Y esto va a hacer que se activen los fotoiniciadores, que son los encargados de generar radicales libres y comenzar la reacción química de la polimerización. Los radicales empiezan a unir los monómeros y oligómeros. El gel se empieza a espesar y empieza a perder su movilidad. Se comienzan a formar cadenas. Las partículas de relleno quedan atrapadas entre las cadenas en formación, integrándose a la estructura, y esta es una reacción exotérmica. Eso significa que libera calor. Y acá vemos el dibujito número 2. Y número 3, el final de la polimerización, cuando el gel ya está curado, o polimerizado, o catalizado, hay muchas formas de decirlo. El gel ya no fluye, se vuelve duro y resistente, mantiene su forma. Aparece en la superficie la capa de inhibición y el calor desaparece gradualmente, porque la reacción exotérmica termina al completarse la formación de todos los enlaces posibles. O sea, cuando ya no quedan más pelotitas que unir, ahí termina. Y se genera entonces la capa de inhibición. Esta es una capa pegajosa que queda en la superficie de un gel después de curarlo en la lámpara. También se conoce como capa inhibida por oxígeno o capa de dispersión. En el proceso de la polimerización, el gel que está en la superficie el gel que está en la superficie no puede completar su proceso al 100% porque el oxígeno que está en el aire interfiere con la reacción. Bloquea algunos radicales libres, impidiendo que esa parte del gel se endurezca completamente. Como resultado, se forma una película, una capa delgada, blanda y pegajosa, mientras que el resto del gel abajo está completamente curado. Entonces, la capa de inhibición es una capa muy fina de gel que no se pudo curar correctamente porque el oxígeno que está en la Tierra le bloqueó
el proceso químico. ¿Ya? Entonces es gel sin curar. La capa de inhibición tiene alguna función, tiene un uso. No realmente, es simplemente un desecho, un resultado del proceso de polimerización. Y varía mucho en productos y en marcas. Por ejemplo, puedes encontrar bases que tengan mucha o bases que tengan poca, geles que tengan mucha, geles de construcción que tengan poca y así. Varía de producto a producto. No, gordito, abajo. Y hablemos de la radiación UV. ¿Ya? Esto no es una luz común y corriente. Lo que tenemos en las lámparas de uñas es radiación ultravioleta. ¿Ya? La radiación que se utiliza en las lámparas LED de uñas es ultravioleta A. Es la más suave, que va desde los 400 a 360 nanómetros de longitud de onda. Los LED tienen que estar posicionados de forma estratégica y se recomienda que la base sea reflectante para que la luz pueda rebotar y cubrir la mano de manera uniforme. Curar los geles de forma correcta es importante porque, uno, para la duración del servicio y dos, para evitar reacciones alérgicas, porque los geles sin curar son altamente alérgenos. En la cápsula del módulo práctico sobre manipulación de químicos vamos a hablar más de eso. Ahora, quizás alguna se esté preguntando, oye, entonces la lámpara de uñas es como el sol. Sí y no, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el sol emite radiación UV y UVB, mientras que la lámpara tiene UVA solamente. Y ahí tenemos una diferencia. El sol va desde los 280 a los 400 nanómetros de longitud de onda, mientras que las lámparas van desde 360 hasta 400. La intensidad del sol es una intensidad muy alta. La intensidad de las lámparas es una intensidad baja. Al sol tenemos una exposición prolongada, básicamente todos los días de nuestra vida. Mientras que en la lámpara la exposición es corta y es controlada. El sol genera un daño acumulativo, especialmente por este tipo de radiación. Mientras que la lámpara de uñas no supone un riesgo para nuestra salud. Pero ojo, tengan en consideración que no pueden exponer sus geles al sol, ¿ya? Porque se van a endurecer, igual como si estuviéramos metiendo la mano en una lámpara. Por eso es que no puedo trabajar, por ejemplo, al aire libre, en un patio, en una feria. Siempre tengo que estar cubierta del sol. Y ojo, que los rayos del sol rebotan. Entonces, si me llega un reflejo muy fuerte, también podría curar mis esmaltes. ¿Mito o realidad? ¿La lámpara de uñas provoca cáncer de piel? Hace un par de años se hizo viral la noticia de un estudio científico que había revelado que las lámparas de uñas causaban cáncer, supuestamente. Los medios de comunicación y los creadores de contenido aprovecharon esta situación para generar interés y utilizaron titulares muy alarmantes, lo que provocó mucho temor en el rubro. Fue como una histeria colectiva. Es importante aclarar que sí, la luz de la lámpara es radiación UV. Sin embargo, la gama y la longitud de onda que se utilizan son totalmente seguras. Hacerte las uñas no supone un riesgo mayor a caminar un par de minutos al sol. La tecnología que se utilizó para este estudio ya no se usa, porque reemplazaron los tubos UV por LED. Los tiempos de exposición no concordaban con un servicio de uñas y el resultado tampoco fue concluyente. No fue exposición es igual cáncer. Entonces, si tus clientes sienten preocupación, tú les vas a explicar esto y también les puedes decir que utilicen protector solar en las manos antes del servicio y listo. No hay problema.
De hecho, estas personas que publicaron ese estudio dejaron tan la embarrada en nuestro rubro a nivel mundial que después tuvieron que salir a pedir disculpas públicas. Y obviamente no hay perdón para los medios de comunicación que compartían la noticia tipo hacerse las uñas da cáncer. Ese era el, el titular. Y eso de plataformas eh, mundiales o nacionales. Entonces, la verdad es que fue un poco terrible para nosotras, pero por suerte ya está un poco superado el tema. Y también tenemos que hablar de los fotoiniciadores, que si bien ya hablamos un poco de ellos en la parte de química, vamos a hablar de nuevo porque justo estamos hablando de la polimerización. ¿Ya? Un fotoiniciador es un componente químico que activa el proceso de endurecimiento de polimerización del gel cuando se expone a la luz ultravioleta o LED. Los principales fotoiniciadores que se ocupan en los esmaltes en gel son estos: benzoimetiléter, benzil dimetilcetal, hidroxi, ciclohexilfenilcetona, fosfinatos o fosfinas oxidadas. El TPO, trimetilbenzoil dipenilfosfin oxid, fue recientemente clasificado como una sustancia CMR1B, que significa posible tóxico para la reproducción, y fue prohibido en Europa. Se realizaron estudios donde le administraban TPO a ratas en altas dosis por vía oral, o sea, se comían el TPO, obteniendo como resultado problemas reproductivos en algunos casos. El ISP de Chile se rige por el estándar de la Unión Europea, por lo que el componente también será o fue prohibido en el país y todos los productos en gel que contengan TPO deberán ser retirados de la venta. Mito o realidad. ¿El TPO es peligroso? Bajo el reglamento europeo, las sustancias CMR no pueden usarse en cosméticos porque es un posible riesgo para la salud. Como manicuristas no podemos desentendernos de un tema tan importante como la posición de los productos que utilizamos. Aquí me equivoqué. No podemos desentendernos de temas tan importantes como la composición de los productos que utilizamos todos los días. Sin embargo, la prohibición de los productos será de forma paulatina, igual que en Europa. Las tiendas ya no pueden vender los geles que contengan TPO, por lo que a medida que a nosotras se nos vayan acabando los materiales y vamos comprando los nuevos, el componente va a quedar eliminado, porque lo que vayamos a comprar después no va a contener el TPO. Entonces, de esa forma se va a dejar de utilizar y va a quedar en el olvido, como algunos otros componentes químicos que también han ido eliminando al pasar los años. Esto es para que no entren en pánico, porque ya se publicó esto y los manicuristas dijeron, tengo que botar todos mis productos y comprar todo de nuevo. Y lo que yo digo al respecto es esto, o sea, no. En Europa esto no pasó de un día para otro y tampoco es rentable para nosotras. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a ocupar los productos que tenemos, se van a acabar y cuando los vayamos reemplazando, ya no vamos a trabajar con este componente hasta que el TPO quede obsoleto. ¿Ya? Esa es la forma realista de mirar esto. Y mientras tanto, recuerda utilizar guantes y no aplicar geles sobre la piel. Aunque eso corre independiente del químico que estemos utilizando. Ya, nos vamos a un tema diferente. El torno y las fresas. El torno de uñas, también conocido como micromotor, drill o file, es una herramienta eléctrica rotativa usada en manicure para limar, pulir, retirar productos, preparar la piel, trabajar la cutícula con precisión. Funciona girando una fresa o bit
a alta velocidad, permitiendo realizar tareas que manualmente serían más lentas o menos uniformes. Un torno profesional trabaja entre 0 hasta 35.000 RPM, revoluciones por minuto, y la velocidad se ajusta según el tipo de trabajo. Velocidad RPM indica qué tan rápido gira la fresa en un minuto. Por ejemplo, 1000 RPM serían 1000 vueltas de la fresa en un minuto. Los tornos profesionales especifican además el torque, que indica qué tan fuerte puede girar, puede seguir girando aunque haya resistencia. Entonces el RPM es qué tan rápido gira y el torque es qué tan fuerte puede seguir girando cuando hay resistencia. Un alto torque sería 2,5 o más. Evita que se trabe o se pierda fuerza al limar un material grueso. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un retiro, un alto torque me permite que la fresa no pierda velocidad mientras yo estoy trabajando y cargándola sobre el producto. Un torque medio o bajo sería de 1, de 2 o menos. Permite un control suave, pero no tiene la suficiente fuerza, así que tenemos que pasar más veces o subir las revoluciones, que no es lo ideal. Todos los tornos profesionales me indican cuál es el torque. Y ningún torno de gama media, baja, de dudosa procedencia me lo indica, porque es tan bajo que no quieren que yo lo sepa. Básicamente es eso. Entonces esta es una información que yo tengo que tener si es que quiero comprar un torno de calidad. Si por el momento no tengo las lucas y quiero comprar algo barato, está bien, pero en algún momento vas a trabajar tanto con torno y vas a hacer tantos retiros que vas a necesitar algo que tenga un buen torque. Vamos a dividir las opciones del mercado en gama baja, gama media alta y gama alta. Acá tenemos tornos que son de poca duración, una vida útil corta, materiales de baja calidad, sin fuerza de torque y se calientan rápido. Entonces vamos a evitar trabajar con esta gama porque en verdad las herramientas tan malas lo que hacen es que te dificultan el trabajo a la larga. Es contraproducente trabajar con ellas. Y además son ridículamente baratos. Por ejemplo, este lápiz vale como 5 lucas. O sea, ¿cómo voy a hacer un trabajo profesional con un torno muy plástico de 5 lucas? Este no es tan malo, pero tiene la fama de quemarse muy rápido, así como de un día para otro. Este es el formato lápiz, no se los recomiendo por ningún motivo porque tiene el motor y el lápiz y la batería todo en uno. O sea, es un lápiz que no va a tener mucha potencia, va a tener un torque muy bajo y probablemente vibre en exceso, lo que es perjudicial para mis manos a la larga y para la uña de la clienta. Y este producto que me ofrece como 5 en uno, ¿no? Como 3, así como soy lámpara, soy extractor y soy torno, todo en un puro producto. Esos son productos que se hicieron para vender, no para ser profesionales ni para facilitarnos el trabajo. De hecho, todos estos no los diseñó alguien que haga uñas, los diseñó alguien que vio desde afuera, un chinito que dijo hagamos algo barato y lo vendemos de forma masiva, sin importar si es bueno o es malo. Ya, eso es esto. De aquí en adelante sí podemos trabajar, que tenemos la gama media, que son estos de acá, y media alta, que son estos de acá. Estos típicos inalámbricos tienen una buena vida útil, los materiales son de una mejor calidad que los anteriores, pero estos típicos inalámbricos que son como sin marca o de marcas económicas tienen un mal torque. Aviso desde ya. O sea, este torno lo puedes comprar por 40 lucas, pero el torque no es muy bueno para hacer retiros. Y pasa con estos productos que este es como un torno chino, como este que no tiene nada, y le ponen el logo encima y te lo venden más caro. Entonces, yo no voy a pagar 80, 90 lucas por un torno chino que le pusieron el logo. Si yo tengo para gastar 80 lucas, mejor voy a ahorrar un poquito más y me voy a comprar uno realmente profesional. Porque esto me dicen que es profesional, pero no lo es. Esto sí. Acá abajo tenemos dos opciones que sí lo son.
Estos sí tienen buena fuerza de torque, tienen vida útil de años, tienen servicio técnico, se puede realizar limpieza, se pueden cambiar piezas, etc. Que son las marcas Marathon y Strong. Y el más conocido, como el que casi toda manicurista tiene en Chile, es este modelo, que es el Torno Marathon K3. Tiene un motor de 35.000 revoluciones por segundo y un torque de 3,2. Y por último tenemos la gama alta, que esto ya es como lo mejor de lo mejor. Tiene una vida útil de muchos años. Los materiales son de mucha mejor calidad. Muchos de ellos incluso son resistentes a la acetona. O sea, les cae acetona encima y no les pasa nada. Algunos son inalámbricos y digitales. Bueno, la mayoría en verdad, porque ya estamos hablando de gama alta. Tienen buena fuerza de torque, tienen servicio técnico, no meten nada de ruido, no vibran y son muy livianos. Aquí estamos hablando entre 5 a 20 lucas. Acá de 30 hasta 120, 130 y acá estamos hablando como de 250 en adelante. Con lucas me refiero a pesos chilenos. Ya, entonces tengo todas estas opciones, idealmente elegir desde acá en adelante. Y las fresas también llamadas brocas o bits, son herramientas rotativas que se colocan en el torno o micromotor para trabajar en uña natural, la piel del contorno o en productos artificiales. Cada fresa tiene una forma, un material y un grosor distinto. Son diseñados para cumplir una función específica dentro del servicio. En la anatomía de una fresa podemos distinguir el vástago, el cuello o la cabeza. El vástago tiene un grosor universal, es el palito, básicamente. No te tienes que preocupar por si le das o no le das a tu torno, porque como te digo, el grosor es universal. El largo sí puede variar, pero no es algo muy importante. En el cuello vamos a encontrar una cinta de color que nos va a indicar el gramaje. Y tenemos la parte activa, punta o cabeza, que es la zona que va a estar en contacto con la uña o con la piel. Y dentro de la cabeza podemos distinguir la punta, que es literal la punta, la mejilla, que es la zona entre la punta y la barriga, que es con lo que se trabaja, y la barriga. En el mercado vamos a encontrar distintos tamaños de fresa. Por ejemplo, acá tenemos una de 1.8, 2.1, 2.5. Y si te das cuenta, lo que cambia es como qué tan gordita es la fresa. No hay una mejor que otra. Les recomiendo probarlas todas y decidir cuál les gusta más. Si son principiantes, quédense siempre con la intermedia. O sea, si voy a la tienda y me dan estas tres opciones, yo elijo la del medio. Ni muy grande ni muy pequeña. Las fresas de limpieza pequeñitas sirven para detalles complicados, para uñas pequeñas, para pieles que no abren mucho bolsillo. Una mediana sirve para todo, tamaño de uña estándar, uso diario. Una grande me sirve para un trabajo más rápido, para uñas anchas, cutículas más gruesas, para abrir bolsillo también. Como es más gordita, levanta más. Pero como les digo, no hay una mejor que la otra. Yo siempre prefiero las medidas intermedias, ni muy delgadas ni muy gorditas. Y existen 4 tipos de fresas con los que podemos trabajar. Son de distinto material y tienen distinta función. Las fresas diamantadas tienen un núcleo metálico de acero inoxidable o de acero templado, recubierto con partículas microscópicas de diamante industrial unidas con una resina. ¿Para qué sirve? Para remover cutícula seca o adherida, limpieza de pliegues laterales, limpieza de cutícula en general. También existen las fresas de silicona. Es una mezcla de silicona sintética con partículas abrasivas finas. Son esas que se ven como lisas. Pareciera que son lisas, pero tienen un pequeño gramaje. Sirven para suavizar piel seca, durezas, callosidades
o para pulido en zona de cutículas. Y estas dos que son exclusivamente para retiro, las fresas de cerámica y las fresas de carburo de tungsteno. Las de cerámica están hechas de óxido de circonio u óxido de aluminio, materiales cerámicos de alta densidad. Sirve para retirar productos como esmalte permanente, gel, poligel, acrílico. Y la fresa de carburo de tungsteno, hecha de carburo de tungsteno y carbono, lo mismo, retiro de productos como esmalte permanente, gel, poligel, acrílico. No es necesario tenerlas todas, estas sí tengo que tener, esta opcional, y de estas puedo elegir una de las dos. Mis favoritas son las de carburo, las favoritas de la mouse son las de cerámica, así que no hay una mejor que la otra. Fresas. ¿Qué vamos a usar para limpieza? Puede ser, ojo, existen muchos más tipos de fresas en el mercado, pero obviamente en este curso les vamos a hablar de cuáles son las que nosotras ocupamos en la mesa de trabajo con nuestras clientas. Para limpieza en zona de cutículas trabajamos con flame o llama o con flecha. También de repente con una oliva o una gota, pero estas son las favoritas. El material es diamantado. ¿Cuántas revoluciones utilizamos para hacer la limpieza? En pieles sensibles, 5.000 a 8.000 revoluciones por minuto. Y en pieles normales, entre 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Y el gramaje puede variar entre rojo o azul. El rojo es suave, el azul es intermedio. Luego, para sellar zona de cutícula y pulir durezas, podemos usar una fresa bol o esfera o una torpedo o micrófono. El material también es diamantado y podemos trabajar entre 8.000 hasta 12.000 revoluciones por minuto. Y el gramaje también puede ser rojo o azul, pero ojo, porque son muy pocas las pieles que me permiten pulir con una azul. O sea, se puede, pero yo recomiendo hacerlo siempre con rojo. Es más fácil. Es más fácil y menos riesgoso. Para finalizar y pulir extra la piel, porque ya la pulimos con otra fresa, pero después podemos sacarle brillo, vamos a utilizar una fresa de silicona. Y se puede pasar desde 10.000 hasta 15.000 revoluciones por minuto. Y el gramaje, la verdad es que sirven todas, porque las fresas de silicona tienen su propio gramaje, pero todas son súper finas, entonces la verdad es que he probado distintas y hacen el mismo trabajo. Así que no se preocupen por el gramaje de esa fresa. Para retirar, nos gusta la forma barril o el cono o maíz. La función es un retiro del material. El material puede ser, con el material me refiero a como lo que está en la uña, puede ser de cerámica o de carburo. Lo dejamos a su elección. ¿A cuánto vamos a retirar? Depende un poco de qué vamos a retirar. Para principiantes pueden trabajar entre 15.000 a 20.000 revoluciones por minuto. Con experiencia, de 20.000 en adelante. Yo a veces retiro incluso al máximo de mi torno, que son 35.000, pero depende de qué estoy retirando. Y el gramaje puede ser azul o verde. Si es que estamos trabajando algo muy finito como un esmaltado permanente solamente, se puede trabajar con un rojo, incluso un amarillo. ¿Cuáles son los ángulos correctos para pasar esta fresa? El torno o el lápiz lo tienen que sostener como si fuera un lápiz, firme pero sin tensión. La muñeca tiene que estar relajada y apoyada sobre la mesa. Los dedos del cliente tienen que estar estables, sin moverse y apoyados sobre nuestra mano. La fresa siempre tiene que rozar la uña suavemente, pero no presionar. Se va a deslizar por sobre la uña, pero no nos vamos a cargar sobre la uña. Vamos a apoyar nuestro dedo meñique sobre el dedo del cliente para tener estabilidad, para no estar trabajando en el aire. Y vamos a trabajar con movimientos cortos sin insistir en un punto.
Yo sé que está como hablar de esto sin mostrar la demostración es extraño, pero obviamente después en el módulo práctico van a ver todo esto paso a paso en detalle. Ya, pero esta es la base, la teoría. ¿A qué grado vamos a posicionar la fresa? Porque podría ir desde muy acostada hasta bien levantada. Va a variar un poquito. Para limpieza, entre 20 a 30 grados, o sea, así o intermedio. Para crear bolsillo, tiene que ir un poquito más levantada, porque queremos abrir. Para sellar el corte, vamos a ir más acostadita de nuevo. Y en los pliegues proximales, cuando pasemos por los laditos, entre 30 hasta 20 incluso, porque puede ir un poco más acostada. Ojo, no se trabaja con la punta, no se trabaja con la fresa muy acostada. Tenemos que trabajar con la mejilla. Recuerden antes cuando les dije que tenemos la punta, la mejilla y la barriga. Lo que tiene que estar en contacto con la zona a limpiar es la mejilla. ¿Ya? Esto no, esto sí. Y esto porque dependiendo de la forma de la fresa van a ser los grados, entonces si no se quieren complicar con los grados, bueno, no se fijen en eso, se los permito, pero fíjense en esto. O sea, no importa el grado, pero tengo que fijarme en que esta zona quede en contacto. Si la fresa es más gordita, inevitablemente la fresa va a quedar más parada, más levantada. Si la fresa es más delgada, inevitablemente va a ir más acostada. Por eso les digo, si no se quieren fijar en los grados, ok, pero fíjense en esto. Hagan el ejercicio. La ponen en la punta, la ponen acostada y lo que sea entre medio, eso es lo que tienen que usar. ¿Y cómo van a hacer los movimientos para la limpieza? Vamos a dividir la uña en dos partes. Vamos a trabajar primero hacia la izquierda y después hacia la derecha. O al revés, no importa. Pero vamos a trabajar los dos lados por separado. Importante que el giro de la fresa siempre tiene que ser contrario a la dirección a la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo movimientos hacia abajo, mi fresa tiene que estar rotando hacia arriba. Si yo estoy haciendo movimientos hacia la izquierda, mi fresa tiene que estar girando hacia la derecha. Esto porque si yo me muevo en la misma dirección que la fresa está girando, la fresa se resbala y termina girando alrededor del dedo, ¿ya? Por eso tiene que ser contrario, porque si no se pierde el control fácilmente. Cuando nosotros vayamos a limpiar hacia la izquierda, vamos a poner el torno en F. ¿Ya? Entonces la fresa va a estar girando hacia la derecha, pero yo me voy a estar moviendo hacia la izquierda. Cuando yo esté limpiando hacia la derecha, perdón, el torno va a estar en R. ¿Ya? Entonces dividimos la uña en dos. F hacia la izquierda, R hacia la derecha. Y ojo que no vamos a hacer eso uña por uña, sino que hacemos, primero limpiamos todas las uñas hacia la izquierda y después todas las uñas hacia la derecha. Así nos evitamos de no estar haciendo tanto cambio y de perder tiempo en el fondo. Ojo, importante, para cambiar la dirección del torno siempre tiene que estar en 0 revoluciones. Para prender y apagar el torno también tiene que estar en 0 revoluciones. Si yo no respeto estas dos cosas que son súper importantes, el torno se puede quemar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando a 30.000 revoluciones por minuto, voy y cambio el giro, el torno se puede quemar. Y murió. Invertiste, no sé, 300 lucas en un torno caro y murió. Y eso no corre garantía porque es mal uso. Lo mismo que, no sé, si se te cayera y se rompe. Eso no es una garantía. ¿Ya? Así que súper importante, el torno tiene que tener las revoluciones en 0 para cambiar la dirección, para prender o para apagar. Ojo, hoy en día hay algunos tornos digitales más modernos que se puede hacer el cambio de giro sin tener que bajar las revoluciones porque el torno lo hace solo. Pero eso solamente sirve para los digitales y los que son más nuevos. Si un día voy a trabajar un salón y tienen uno mecánico más antiguo, lo puedo echar a perder.
¿ya? Entonces yo prefiero tratarlos todos por igual y tengo estos dos cuidados con todos los tornos que trabajo. Mito o realidad. La limpieza con torno es mala para la uña. En redes sociales pueden encontrar varias opiniones negativas sobre el uso del torno, de la manicure rusa, del uso de las fresas con punta, etc. Esto comenzó cuando se viralizó una nueva técnica de manicure, la manicure americana. Se realiza con fresas truncadas que no tienen punta y no se abre el pliegue proximal. La técnica se basa en manipular la piel lo menos posible y no abrir bolsillo para no dejar la piel expuesta a infecciones. Y es muy común que se intente desacreditar una técnica para vender cursos de una nueva técnica. Eso es simplemente una técnica de marketing, pero a mí me parece que es súper desleal con el rubro. Pero eso siempre pasa, chiquillas. Aparece el soft gel y te dicen, este no daña las uñas, queriendo decir que todos los otros sistemas sí las dañan. Aparece la técnica americana y te dicen, la manicure rusa es pésima, tienes que usar esta. Ya, eso es marketing desleal, nada más que eso. Las manicuristas profesionales siempre vamos a velar por la salud de la uña y de la piel, independiente de cuál sea la técnica con la que trabajamos. Entonces, siempre debería ser una práctica segura, higiénica y cuidadosa, independiente de qué técnica trabajo yo, qué fresa ocupo, qué velocidad ocupo, qué gramaje ocupo. Siempre tiene que ser una práctica segura. Los daños y las reacciones negativas de la piel normalmente se deben a un trabajo agresivo, a herramientas en mal estado o malas medidas de higiene. Eso es mucho más importante que cuál técnica elegí trabajar. ¿Ya? Así que no, el torno no es malo para las uñas. Las personas que trabajan con él sin estar capacitadas, sí. Y por último, errores que podemos encontrar en la mesa de trabajo, que nos pueden ocurrir en la mesa de trabajo. De organización o de higiene. Si yo trabajo con herramientas sucias, puedo causar infecciones o infecciones cruzadas, o sea, como de una clienta a otra o de una clienta a mí. Una mesa desordenada o con polvo puede causar que mis productos se contaminen, que mi base, mi top, mi gel, mi acrílico, mis preparadores se contaminen y generen desprendimientos. Una luz inadecuada en mi mesa de trabajo me impide ver correctamente la cutícula, los bordes o el nivel del producto. Así que es súper importante siempre trabajar con una buena luz. No proteger la superficie también podría ser un error porque el contacto de los químicos eh, podría dañar el espacio de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una mesa de una madera súper cara y voy y le cae acetona pura, podría arruinar esa madera. ¿Ya? Entonces, si tú sabes que tienes una mesa de un material que se puede arruinar, tienes que protegerla. Errores técnicos. No revisar la posición de la mano o del dedo. Trabajar con ángulos incorrectos puede generar superficies desniveladas, limados desiguales, zonas sin productos, daños en la piel. Entonces, si mi clienta va y me pone las manos así y quiere que yo trabaje con las manos así, lo siento, pero tienes que poner tus manos derechas para que yo pueda ver las uñas desde todos los ángulos y no vayamos a tener superficie desnivelada, limados desiguales, zonas sin producto, etc. Falta de deshidratación o de preparadores, ¿verdad? O limpieza previa. Afecta directamente la adherencia y por ende podríamos tener levantamientos prematuros. Errores relacionados con productos. Mala elección de preparadores. Recuerden que nosotros les estamos enseñando a hacer una atención personalizada. Usar productos vencidos o contaminados me podría generar desprendimientos también. O no sé, que pasen cosas extrañas. Curar tiempos incorrectos en lámpara. Usar productos de marcas diferentes sin saber si son compatibles. Hoy en día casi todas las marcas son compatibles, pero todavía existen un par un poco mañositas.
Base rígida bajo gel flexible o viceversa. ¿Recuerdan lo que hablamos de cuando juntamos una base flexible con un producto rígido? Vamos a tener desprendimiento porque la elasticidad no está coordinada en ambas partes. Errores según el tipo y condición de la uña. Si yo tengo una uña sana y fuerte, podría pasar a que yo aplique demasiadas capas de producto o que haga un exceso de limado en esa uña. La consecuencia va a ser un sobrepeso o una uña frágil. Recomendaciones: trabajar en capas delgadas y respetar la estructura natural de la uña. Uña flexible o que está muy delgada. No usar bases o productos con poca elasticidad. Vamos a tener desprendimiento por un movimiento natural. Se recomienda usar bases rubber o geles que sean flexibles. Uña seca o quebradiza. Usar primer muy ácido o productos muy deshidratantes. Vamos a tener mayor quiebre y despegue. Primer sin ácido y humectación regular. Una uña muy oleosa. Un error común sería no limpiar bien la lámina. Vamos a tener falta de adherencia. Deshidratar 2 veces y aplicar primer ácido. Uña dañada o con desprendimientos previos. Trabajar directamente sin evaluar qué sistema sería mejor. Podríamos agravar el daño. Acá ojalá ocupar sistemas amigables, usar las cortas y realizar tratamiento previo, si es que se puede. Otros errores que son técnicos de la aplicación del producto. 1. Dejar producto en la piel o en la cutícula. Se ve mal, se levanta y puede generar reacciones alérgicas. Nivelar mal la estructura. Nuestro oblique se va a ver feo. No respetar la proporción de producto en zona de tensión, que son las zonas más propensas a romperse. Y por eso es que hoy en este curso vamos a ver distintas formas de recubrir las uñas naturales para protegerlas. No retirar completamente la cutícula adherida. Una mala limpieza genera desprendimientos. Aplicar capas muy gruesas que generen burbujas o pliegues. Recuerden que todos los geles se trabajan en capas finas, a menos que sea un gel de construcción. Algo más translúcido. Tener una lámpara que esté fallando. Me va a realizar mal el proceso de polimerización. Eso puede generar esmaltes que se arrugan, desprendimientos prematuros, que se salga el esmalte como por parches, etc. Errores posteriores o de mantenimiento podrían ser no dar las indicaciones de cuidado a la clienta, o sea, decirle cómo tienen que cuidar las uñas. No revisar salud o condiciones previas de la uña natural. Hongos, levantamientos, alergias, yo todas esas cosas tengo que preguntar. O fijarme, prestar atención. No hidratar correctamente al finalizar el servicio, porque recuerden que ocupamos alcohol, acetona y otros similares que dejaron toda la piel reseca, entonces no puedo mandar para la casa a mi clienta así de seca. El uso de un aceitito o una crema, a mi parecer, es obligatorio. Y listo, chiquillas. Tenemos casi 2 horas de clase. ¿Qué tienen que hacer ahora? Completaron el módulo teórico, así que tienen que ir a ver las cápsulas del módulo práctico desde tu cuenta de Drive. Recuerda que tú te inscribiste con un correo. Ese correo tiene que estar vinculado a una cuenta de Drive para que puedas ver el curso. Entonces tú entras a tu cuenta de Drive, vas a compartidos conmigo y ahí vas a encontrar el curso. Son hartas clases, están súper buenas, detalladas, hay cosas muy prácticas. Y hay otras que no he visto en otros cursos, pero que siento que era muy importante agregar, como por ejemplo la preparación del espacio de trabajo o la manipulación de químicos en mesa de trabajo. Así que véanlos, porque muchas personas cometen el error de ver la teoría y después no ven los otros videos y tampoco ponen en práctica, entonces pagaste por un curso, pero lo viste a medias, ¿ya? No hagan eso porque las perjudica. Aprovechen esas instancias de educación. Entonces, nos vemos pronto en las cápsulas pregrabadas del módulo práctico. Recuerden que somos Miauna Hilar
Por una parte estoy yo, que soy la Pauli, y por otra parte está la Mau, y nos pueden etiquetar en todas las redes sociales como Mi Own Nail Art. Nos vemos.